empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora, sede de la sabiduría. Santo Tomás de Aquino. San Pío X. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Llegamos a la clase 20 del curso de doctrina. ¡Qué bien! Clase pasada hemos hablado de ese periodo de 1303 a 1517, un poco de los hechos, de lo que ocurrió en la historia que tenga alguna relación, aunque indirecta, con la iglesia. En la clase de hoy, si Dios quiere, vamos a terminar esos hechos y pasar un poco sobre los errores principales de ese tiempo y dejar para la clase siguiente la vida interna de la iglesia. Ante todo, alguna pregunta. La clase pasada hemos hablado del cisma de Aviñón especialmente y del papado de Aviñón, perdón, y del cisma de Occidente, cuando tuvimos hasta 3 papas en la historia de la iglesia. No sé si tienen alguna pregunta, dudas, ¿no? Aquí seguimos adelante. En la clase pasada yo les hablé así rapidito, alguien hizo una pregunta final, no me acuerdo qué era, creo que era relacionada al cisma de Oriente, sobre las misas de ellos, si son válidas, si se puede asistir y todo más. Una pregunta en ese sentido. Y yo no me acordaba ningún ejemplo para hacer una comparación, porque yo estaba hablando ahí del tema de la diferencia entre legitimidad y validez. Yo les hablaba, por ejemplo, que el rito de los cismáticos de Rusia, si tiene, los mal llamados ortodoxos, si tiene la sucesión apostólica, el rito de ellos es válido, pero es ilegítimo, no es legítimo. Y yo no me acordaba de ninguna comparación. Ese día se me ocurrió una comparación muy hermosa con fútbol. Pensemos en el fútbol. Creo que todos más o menos conocen las reglas del fútbol. Un jugador tira una pelota y hace un gol. Y el juez da gol. Bueno, 1-0 para un equipo. Ese gol fue válido porque el juez dio el gol y fue legítimo porque fue un gol hecho de manera correcta, digamos. Pero otro equipo hace, no sé, Maradona, que hace el gol con la mano. Pero el ejemplo de Maradona viene después. Primero un jugador que viene y hace el gol con la mano. Y el juez dice, no vale el gol porque hizo el gol con la mano. Entonces ese gol es inválido porque el juez no dio el gol. Entonces el partido sigue 0-0 y además es ilegítimo porque es un gol que va contra las reglas del fútbol, es un gol con la mano. Pero el gol de Maradona hizo un gol con la mano muy famoso en la Copa y el juez dio el gol. Entonces ese gol fue válido porque el placar pasó de 0-0 para 1-0, el juez dio el gol como si fuera bueno, pero es ilegítimo porque no era para hacer gol, porque no fue según las reglas del fútbol. Esa es un poco la diferencia entre validez y legitimidad. Tal vez la comparación no sea la más perfecta, se me ocurrió esos días. Acá, si hablamos del fútbol, eso solo implica que fue un gol ilegítimo, que tal vez el otro equipo pueda pelear e intentar cancelar el partido, alguna cosa así. Pero cuando hablamos de una cosa de doctrina, la ilegitimidad implica pecado. Entonces, por ejemplo, un padre cismático, ortodoxo, celebra la misa válidamente, hay consagración realmente, porque es sacerdote verdadero, está nuestro Señor Jesucristo, pero es un padre que está separado de la iglesia por desobediencia, es un cismático. Entonces ese rito es ilegítimo. Aunque haya consagración válida, si yo asisto a ese rito, por ser ilegítimo, es un pecado. En el fútbol solo implica que el gol debería no ser legal, pero le dieron. Cuando es un tema de moral, no basta solo la validez, es necesario validez y legitimidad. Nosotros celebramos el rito de manera legítima y válidamente. Tiene la consagración y es un rito aprobado por la iglesia.
pero un cismático ruso no. Es válido, tal vez es válido, pero no es legítimo. No sé si tal vez la comparación de fútbol no sea la mejor, pero sí me ocurrió esos días. Bien, vamos a hablar hoy en tema de los hechos. Ya se quejaron de esa silla que hace mucho sonido, tienen que arreglarlo. Hablando de los hechos, vamos a hablar especialmente de España y Portugal, que es lo que nos faltó la clase pasada, y un poquito del resumen de los papas de ese periodo. España es justamente en ese periodo que terminan las batallas de la Reconquista del año 1492. Lo que pasó en la historia política de España que favoreció la Reconquista fue la unión de los reinos, tres reinos muy importantes: el reino de Castilla, el reino de Aragón y el reino de Navarra. Se unieron en una misma corona. El 19 de octubre de 1469, Isabel I de Castilla, la famosa Isabel la Católica, que podría hablar mucho de ella acá, pero no me da el tiempo, se casa con Fernando II de Aragón. Y a la muerte de Juan II de Navarra, el reino quedó en manos del mismo Fernando. Entonces, con esa unión de Fernando y Isabel y la muerte de Juan II de Navarra, esos tres reinos, Castilla, Aragón y Navarra, quedaron bajo el mismo emperador, bajo el mismo rey, Fernando. Fernando II de Aragón, llamado el Católico, tuvo varios títulos porque con las uniones y conquistas también, llamado el rey católico, esposo de Isabel la Católica, fue rey de Aragón, de Castilla como Fernando V, de Sicilia como Fernando II, la misma persona, de Nápoles como Fernando III, de Cerdeña como Fernando II y Navarra como Fernando I. Vale, ¿por qué cambia tanto el nombre? Porque no sé, en Sicilia ya había habido un Fernando y él entró siendo Fernando II, el segundo Fernando rey de Sicilia. En Nápoles ya había habido dos Fernandos y él era el tercero. Entonces, en cada lugar le queda un título, primero, segundo, tercero, dependiendo de cuántos Fernandos, digamos así, hubo en ese reino. Entonces, el mismo rey, Fernando II, que era el segundo de Aragón, fue rey de Aragón, Castilla, Sicilia, Nápoles, Cerdeña y de Navarra. Además, fue regente de la corona castellana entre 1507 y 1516, debido a que quedó inhábil su hija Juana I. Poquito resumen de las luchas de la Reconquista. Ya hice unas 3 clases atrás hablando un poquito de la Reconquista. Desde 1360, la península ibérica quedó repartida en 4 reinos cristianos: Castilla, Aragón, Navarra y después, por otro lado, Portugal. Y un reino musulmán, el de Granada, era el último, digamos, bastión de la... ¿Tiene esa palabra en castellano, bastión? El último estandarte, sí. Bastión de la invasión musulmana, que era Granada. Y justamente Granada cayó el 2 de enero de 1492, una fecha gloriosa para la historia de España. 800 años después de la invasión. Los musulmanes quedaron 800 años en España. Dicen los relatos: en la torre más alta de la Alhambra se levantó la cruz que Fernando el Católico llevaba siempre consigo cuando se ponía al frente de sus tropas en campaña. A su vista, las tropas cristianas que rodeaban Granada, ya estaban haciendo un cerco de Granada hacía bastante tiempo, hincaron la rodilla en tierra y dieron gracias a Dios por la victoria. Después fue ondeado el pendón de Santiago en agradecimiento a su protección, una antigua reliquia que siempre estaba presente en todas las campañas importantes del ejército castellano, y finalmente fue ondeado el pendón real de los reyes católicos en representación de los nuevos señores del reino de Granada. Es decir, España en esa fecha estaba reconquistada para el catolicismo. Y al contrario, si uno lee los relatos, que no me da tiempo de tenerme acá, al contrario de lo que hacen los musulmanes, que llegan y exigen o se convierte a la religión islámica o muerte. Los reyes católicos fueron muy bondadosos con los invasores musulmanes y hicieron un tratado en la toma de Granada. Y en medio de esa lucha de la Reconquista ya se estaban arreglando las cosas, y
y España, el reino de España en general, que todavía eran reinos separados, pero empezaba a, entre comillas, la descubierta de los mares, las grandes expediciones marítimas de ese periodo, que fue una conquista, de hecho, para la historia de la iglesia. Uno va a ver que dentro de poco vamos a entrar en la rebelión protestante, que se pierde Alemania, no toda, pero gran parte de Alemania, mitad de Europa se pierde para los herejes y guerras de religión. Mientras tanto, del otro lado, la conquista de América. Esos pueblos van a ser evangelizados para nuestro Señor. Cristóbal Colón, que vivió del 1451 a 1516. Se discute un poco su nacionalidad todavía, no sé si ya llegaron a una conclusión así, más o menos lo que miraba yo, pero parece ser que era italiano, ¿sí? Genovés, ¿sí? Cristóbal Colón. Encontró en la reina Isabel una protectora de sus proyectos. Estuvo buscando a alguien que financiara, que apoyara sus expediciones. No voy a meterme acá, fue un lío todo hasta Colón llegar y recibir el apoyo de la reina Isabel. El 3 de agosto de 1492 salió del puerto de Palos de la Frontera, ubicado en Huelva, con las carabelas Pinta y Niña y con la nao Santa María y con una tripulación de unos 90 hombres. A veces se dice historia y parece más bien estar bien equivocada esa teoría, y que ellos salieron a navegar buscando olas indias o buscando un acceso al oriente por otro lado y se toparon con la tierra ahí. Y más bien no, más bien parece ser que ya sabían que había una gran porción de tierra en ese lugar, solo que no estaba oficialmente descubierto. De hecho, en Portugal mismo hay mapas anteriores, incluso a 1492, que ya presenta el mundo con una gran porción de tierra en el centro de Europa y África, una gran porción de tierra en lo que serían las Indias y Oriente, y también una gran porción de tierra, que no, claro, no es el mapa perfecto de América, pero una gran porción de tierra al oeste también del mundo. Entonces no es que salieron a navegar y encontramos una tierra, conquistamos. No, probablemente ya sabía muy bien a dónde estaba yendo. No solo Colón, Cabral también cuando descubrió Brasil, no es que salió, también en Brasil se dice lo mismo, Cabral salió a navegar para buscar las Indias y se topó con Brasil. No, más bien sabían que había una porción de tierra por ahí. Y llegaron Colón, famoso 12 de octubre de 1492, el mismo año de la reconquista de España, a la isla Guananí, que Colón en su diario llamó San Salvador. Dice el diario de Colón del jueves 11 de octubre. A las horas después de medianoche, o sea, ya el 12 de octubre, pareció la tierra de la cual estarían los 2 leguas, amainaron todas las velas y quedaron con el trevo, que es la vela grande sin monedas. Está hablando de términos de embarcación. Y pusiéronse a la corda, temporizando hasta el día viernes, y que llegaron a una islita de los Lucayos, que se llamaba en lengua de los indios Guananí. Luego vinieron gente desnuda y el almirante salió a tierra en la barca armada, y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano, que era capitán de la Niña, la carabela Niña, sacó el almirante la bandera real, y los capitanes con 2 banderas de la Cruz Verde que llevaba el almirante y todos los navíos por seña, con una F y una I y una Y, e encima de cada letra su corona, una de cabo de la cruz y otra de oro. Yo, dice él, ¿por qué no tuviese mucha amistad? Y acá hago una pequeña parada. Si ustedes van a estudiar historia en los colegios hoy, van a decir, vinieron acá a robar el oro y matar a los indios y todo más. Mire el espíritu cristiano, ¿no? Yo, dice él, porque no tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría nuestra santa fe con amor y no por la fuerza. O sea, ¿qué estaba buscando él? Convertir a esa gente, no estaba buscando matar ni robar. Es el diario de él. Porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría nuestra santa fe con amor y no por la fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla, los cuales después venían a las barcas de los navíos a donde nos estábamos nadando y nos traían papagayos e hilo de algodón y novillos y azagallas y otras cosas muchas,
y nos las trocaban por otras cosas que nos les dábamos como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todos tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. ¿Sí? El objetivo, evangelizar, principal. Bien, eso resumen, súper resumen, pero ustedes ya deben conocer la historia de España. Yo hablo un poquito más de Portugal, porque Villablanca, yo hablé a la clase pasada, que el libro de Padre Boulanger es español, ¿no? Entonces él habla mucho de España y parece que Portugal no existiera, ¿no? Y Portugal estaba en el mismo ritmo de España también, de descubiertas y de navegaciones. No digo que uno es mejor que otro, pero los dos tienen gran mérito por la evangelización de sus pueblos. De hecho, Portugal por África llegó a India y después Brasil. Portugal, un poquito volviendo atrás, historia de Portugal. La Lusitania remonta a los tiempos antes de nuestro Señor Jesucristo, pero después de la invasión musulmana y las guerras contra León y Castilla, la independencia se dio después de la batalla de Urique en el 1139 con el rey Alfonso I, el primer rey de Portugal del reino moderno, digámoslo así, 1139. En el año 1143 la Santa Sede reconoce la independencia de Portugal en relación a España, o al reino más bien de León y Castilla. Y también Portugal entre los años 1418 y 1543, llevó a cabo varios viajes marítimos para expandir territorio, buscar nuevas rutas de comercio, pero también evangelizar. Hay que cuidar con una tentación. Yo vi un profesor en el seminario una vez, no un profesor del seminario que vino de afuera a dar una conferencia, que él decía, esos malos profesores modernos que dicen que los navegantes españoles vinieron a América para matar, robar y todo más. Y con razón, es falso, es mentiroso. Pero él decía, en Portugal sí fue así. No, es mentira también. También inventaron la misma historia en Brasil y en Portugal. Entonces, no, cuide con eso. La conquista española fue una conquista de evangelización, ¿sí? Y de evangelizar y civilizar a sus pueblos. Y la de Portugal también. Porque el profesor decía, la conquista de España fue la victoria del catolicismo, pero Portugal no. Él va contra la ideología de España y acepta la ideología de Portugal. No, también Portugal tenía el mismo intento de buscar evangelizar a sus pueblos. No fuera así, Brasil no sería católico como fueron todos los reinos españoles también. Tal vez tenga una diferencia política del modo de hacer la colonización, pero el objetivo principal es lo mismo, la evangelización. Los viajes de Portugal, para hacer un resumen rapidito. En 1420 descubre la isla de Madeira. En 1422 el Cabo Bojador, acá digo los principales nomás. En 1424 las Islas Azores. En 1444 Diniz Díaz descubre la península de Cabo Verde y la isla de Palma. En 1446 el navegador Álvaro Fernández llega a la parte septentrional de la Guinea Portuguesa, hoy lo que se llama Guinea-Bissau. En 1470 João de Santarém y Pedro Escobar descubren las islas de Santo Tomé y Príncipe. En 1473 Lopo González descubre el Cabo López en la boca del río Ogooué. Y es el primero acreditado en cruzar la línea de Ecuador y llegar al hemisferio sur. Es el primer navegador que reconocidamente cruzó la línea de Ecuador para el sur. En 1487-88 Bartolomeu Díaz dobla el Cabo de las Tormentas, futuro Cabo de la Buena Esperanza, coronando 50 años de esfuerzos y numerosas expediciones, entrando en vez primera en el Océano Índico, es decir, dio la vuelta en África y llegó al Océano Índico, es el primero. Paréntesis, en el año 1494 Portugal y Castilla y Aragón firman el famoso Tratado de Tordesillas, porque claro, estaban descubriendo varias tierras, pero estaba la discusión qué quedaba para quién, ¿no? Y no sé si voy a ser tan preciso acá, perdonen si me equivoco, por ahí después en el video yo pongo una foto. Tenemos, no sé, Europa, África,
más o menos, ¿no? El Oriente, Oceanía, y acá América, más o menos. Pongamos más o menos que ese es el territorio que hoy pertenece a Brasil, más o menos. El Tratado de Tordesillas puso una línea más o menos acá. Lo que quedaba al oeste, a la izquierda, pertenecía a España, lo que se descubriera. Lo que quedara a la derecha, y puso una línea acá también. Lo que serían las Indias, pertenecía a Portugal, de las descubiertas, más o menos. Por ahí me equivoco un poco en la precisión del tratado. Vale, ¿y por qué eso pertenece a Brasil hoy? Bueno, después vienen otros problemas, ¿no? Pero el Tratado de Tordesillas, al principio era eso. Ustedes hablan Brasil portugués, ¿por qué siendo Latinoamérica? Exactamente, porque Brasil fue descubierto por Portugal, que hablaba portugués. O sea, se tomaron. Claro, Brasil. los que nos conquistaron fueron los portugueses, entonces hablamos portugués de Portugal. Después aprendemos el portugués de Brasil con el tiempo, pero claro, fue así como Estados Unidos fue colonizado, digamos así, de una manera muy distinta, pero por los ingleses, y habla inglés. Los reinos españoles fueron colonizados por España, habla español, y Brasil fue colonizado por los portugueses, ya hablan portugués. Luego siendo frontera. Eso. En el 1400 continúan las navegaciones portuguesas. En 1497 a 1499, tal vez ustedes ya escucharon ese nombre, el famoso Vasco da Gama, comanda la primera flota que contornea África y llega a Calicut, en la India. Es decir, y eso es una conquista muy importante. Ese mapa está horrible, ¿no? Pero saliendo de Portugal, cruza la línea de Ecuador y llega a la India, Vasco da Gama. ¿Por qué tanto problema si hay por acá el mar Mediterráneo? ¿Sí? Porque acá son pueblos musulmanes. Entonces, no hay problema hacer navegación por acá. En 1501, Gaspar Corte Real llega a la isla de Terra Nova y que nombra Terras de Corte Real, actual Canadá. Y el 22 del 4 de 1500, una flota comandada por Pedro Álvares Cabral llega a Brasil, desembarcando en Porto Seguro, que sería el nordeste de Brasil, Porto Seguro. Tienen todo el mapa del viaje, de lo que llegó Cristóbal Colón es por acá, y acá llegó Pedro Álvares Cabral. Al principio el nombre que dio a Brasil fue Tierra de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz. Después cambió el nombre de Brasil por una madera que se exportaba mucho de allá para Brasil. Llegaron a Brasil el 26 de abril, llegó el 22, el 26 de abril, domingo de Pascua, con un número cada vez mayor de nativos curiosos, Cabral ordenó a sus hombres la construcción de un altar en la tierra, donde Fray Enrique de Coimbra ofició una misa, de la que se tiene constancia que fue la primera misa celebrada sobre lo que sería Brasil, la isla de Veracruz, primer nombre, después Tierra de Santa Cruz, después Brasil. Es muy bonito tener un cuadro Meireles, que es la primera misa en Brasil, es muy bonito, con todos los indios ahí alrededor. Pero, ¿por qué digo esto? Para que entiendan que del mismo modo que la colonización española fue para evangelizar esos pueblos, también las expediciones de Portugal. Saliendo de Brasil, Pedro Álvares Cabral hace primero un viaje a India y después regresan a Portugal con 500 hombres de los 1500 que habían salido. Las carabelas de Pedro Álvares, Santo Antonio, Caravela San Pedro y Caravela Nossa Señora Anunciada, Nuestra Señora de la Anunciación. Bien, ese es un paréntesis solo para mostrar un poco la conquista para la evangelización de los reinos de España y Portugal. Después, más adelante, vamos a hablar un poco de la institución, de cómo se dieron esos reinos, pero eso es la historia siguiente, acá son los descubrimientos. Los papas del Renacimiento, que es justamente ese periodo. Primero, ¿qué es eso, padre? ¿Qué es el Renacimiento? De hecho, en el Apocalipsis
habla de un periodo de 1000 años, como que el demonio se estuviera encadenado, digamos así, y después de 1000 años tiene poder para actuar. Muchos santos padres interpretan esos 1000 años como el periodo que va desde Constantino, cuando la iglesia ganó libertad para ejercer su culto, hasta ese periodo, 1300, un periodo de 1000 años, porque a partir de acá van a ver ustedes que la historia de la iglesia es una historia de muchos santos, muy hermosa, pero a modo civilización es un periodo de decadencia. Empezar el Renacimiento, Revolución Francesa, Concilio Vaticano II. Entonces, algunos santos padres dicen, los santos padres más bien escritores modernos, que ese periodo de 1000 años que habla del Apocalipsis es ese periodo desde Constantino hasta 1300, que fue el periodo de esplendor de la iglesia, y después da la impresión como si Dios hubiera dado un espacio más grande para que el demonio obrara. Y de hecho, van a ver ustedes un periodo en general de decadencia, aunque hay muchos santos papas también, pero no es un periodo de vuelta de esplendor de la iglesia, sino cada vez más llegando cerca de su pasión, la Santa Iglesia. Y ese periodo justamente empieza con el Renacimiento. ¿Por qué llamar Renacimiento? Porque ellos dicen, los 1000 años de la iglesia fueron años de tinieblas, años de oscuridad, y ahora nosotros vamos a volver al paganismo griego, que es el periodo de las luces, antiguo, para hacer un renacimiento de la cultura, de la civilización, digamos así, como si fuera para envidiar la civilización antigua. No es para envidiar para nada, pero no me voy a meter en eso. Por eso se mal llamó ese periodo renacimiento, como es el renacimiento de la oscuridad de la iglesia. Es un término despectivo. Es un periodo, el renacimiento, en el cual los estudiosos deslizaron hacia formas de un pensamiento cada vez más críticas de los fundamentos de la sociedad cristiana. Su atracción a la antigüedad clásica, literatura pagana, filosofía neoplatónica y arte antiguo, tuvo más de atuendo que de realidad y encubría la tendencia hacia la emancipación de los supuestos medievales y la exaltación del naciente individualismo y naturalismo. De hecho, fue así. La afirmación de la autonomía del hombre los llevará con el tiempo a la rebeldía contra las actitudes, las doctrinas y los mandatos de la Iglesia y a exaltar ciertos vicios de la época clásica que consideraban como virtudes. Podemos citar un libro de Boccaccio, de Camerón, que es una depravación total, y es de ese periodo. Exaltar ciertos vicios de la época clásica que consideraban como virtudes. La vanidad insondable, la autosuficiencia, la soberbia despectiva, la tendencia al conocimiento profundo, es decir, la gnosis, frente a las creencias cristianas comunes y por tanto vulgares y serviles. Pero ¿qué pasó? Infelizmente, ese periodo fue tan, entre comillas, productivo para el paganismo, porque también los papas, primero con el Papado de Aviñón, con el Cisma de Oriente, de Occidente, perdón, la iglesia llegó a tener hasta 3 papas, un verdadero y 2 falsos. Claro, eso fue en detrimento de la autoridad del papado. Entonces, hay una culpa también, no mea culpa, digamos así, de los desórdenes dentro de la iglesia de esos periodos. Y también los papas de ese periodo del Renacimiento, infelizmente, acabaron apoyando ese movimiento de renacimiento, de vuelta a la cultura pagana. Y apoyando eso, apoyando las artes, por ejemplo, no sé si es justamente ese periodo, pero un Da Vinci, por ejemplo, la Capilla Sistina, son todos desnudos, es horrible eso. Pero esa vuelta a la cultura pagana como si fuera el ápice de la civilización, cuando no es. Los papas de ese periodo, los principales por lo menos, Nicolás V, que reinó del 1447 a 1455, él intentó, sí, sin suceso, una cruzada. Hizo la última coronación que hubo en Roma de Federico III en 1492, la última coronación de un emperador hecha por el Papa en Roma. Después va a tener Napoleón ahí como la corona del Papa, pero es más adelante. Y acá ya empieza, no es una actitud mala, pero ya fundó la Biblioteca Vaticana. No es que sea malo el conocimiento para nada, pero el espíritu que uno ve por detrás de Nicolás V ya es ese espíritu de renacer o de buscar esa cultura antigua, cultura de los griegos de antes de nuestro Señor. Después, cada vez va empeorando la cosa un poco. Calixto III, que reinó después de Nicolás V, de 1455 a 1458,
también buscó preparar una cruzada contra los musulmanes, pero solo logró la adhesión de Hungría, porque ellos mismos estaban siendo invadidos, llegando a la victoria en Belgrado en 1456. Y acá, otro vicio de ese periodo, muy malo, es el nepotismo, que es el favorecer a los parientes, a los familiares, a los cargos pontificios, y incluso muchos papas que preparaban familiares suyos para ser sus sucesores. No tiene derecho el papa de elegir el sucesor, pero le daba cargos importantes para preparar que la sucesión del papado quedara en la misma familia. Y eso va en detrimento de la virtud, porque puede ser que sea un familiar muy bueno, puede ser que no. Y cuando uno busca más por ser familiar que por ser bueno, claro, eso viene en detrimento de la moral también. Después viene el Papa Pío II. Renunció a las ideas del Concilio de Basilea, que decía que clase pasada, que el concilio es más grande que el Papa, y algunos escritos anteriores que él mismo había hecho de carácter humanístico. Y murió Pío II a camino de una cruzada que se iba a dar en Bosnia y Epiro. Pablo II, sucesor, buscó fortalecer los estados pontificios. Sixto IV se preocupó con la cruzada, sin éxito tampoco, pero fue muy marcado en Sixto IV el favorecimiento de las artes. De hecho, una vez me decía un profesor que no era católico, era ateo, pero decía que si no fuera el favorecimiento de los papas, todos esos grandes artistas que conocemos, estilo Da Vinci, Rafael y todo más, no existirían, porque solo fueron patrocinados por el papado. Si no fueran patrocinados por el papado, las artes no tendrían esa promoción que tienen. Incluso los paganos reconocen eso al papado, pero nosotros católicos miramos eso con un poco de tristeza, porque están favoreciendo artes paganas, artes que miran más al culto del hombre que al culto de Dios. También Sixto IV, que viene muy mal para él después, subió los impuestos y hizo también nepotismo, favorecer a los familiares. Inocencio VIII, que reinó de 1484 a 1492, buscó establecer un poco el orden en Roma, que estaba todavía con muchas guerras civiles, pero cuidó demasiado de los asuntos de la familia, digamos así, como buen italiano. Alejandro VI, ese pobre, reinó de 1492 a 1503. Para llegar al papado, ya llegó comprando votos de los cardenales. Tuvo hijos antes de ser papa, antes de ser religioso, y esos hijos fueron bastante desastrosos en toda la historia. Es famoso el conocido César Borja, que era bastante depravado, un militar bien malo, hijo del Papa Alejandro VI. Pero es interesante mirar ese aspecto también. Son un desastre, a veces en temas de moral pero cuando se trata de doctrina de la iglesia, son buenos. Aún los papas malos de esa época. Y cuando toca el tema de la doctrina, son buenos. Alejandro VI, por ejemplo, defendió mucho la doctrina católica contra muchas herejías, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Fomentó además la vida religiosa de los religiosos, de devotos, y el culto de la Virgen María. Fue él quien envió los primeros misioneros para América, Alejandro VI, que era un desastre moral, pero como papa, como vicario de Cristo, hizo su trabajo en parte. Y fue justamente el responsable del Tratado de Tordesillas, porque estaba la discusión entre Portugal y los reinos de Castilla y Aragón. Entonces fueron recurrir al Papa, claro, como juez de la cuestión, y fue él que llevó a esa decisión con los cardenales del Tratado de Tordesillas, Alejandro VI. Después el sucesor, Pío III, reinó solo 26 días, y aquí viene después Julio II, es conocido infelizmente por su amor a la guerra, Julio II. Reinó de 1503 a 1513, protegió muchísimo las artes, emprendió muchas guerras, incluso contra César Borja, el hijo de Alejandro VI. Convocó el quinto concilio de Letrán, que condenó la doctrina de la superioridad del concilio sobre el Papa. Recuerde lo mal que hacía esa doctrina en la época del cisma de Occidente, cuando se juzgaba muchos pensadores que un concilio podría deponer un Papa, que un concilio podría ser convocado sin autoridad del Papa, y que como reunía a la mayoría de la Iglesia podría deponer un Papa, porque es falso, es una doctrina errónea. Pero hizo mucho daño, porque hubo concilios que intentaron deponer los papas durante ese periodo.
Y fue Julio II, aunque no fue buen papa, que condenó esa doctrina del conciliarismo. Y fue él que trajo Miguel Ángel, Bramante y Rafael para la restauración de la Basílica de San Pedro. Julio II. De hecho, es el papa del periodo, si no me equivoco, de Maquiavelo, que estaba en Florencia. Después, León X, otro papa muy mal conocido por su desastre moral, 1513 a 1521, que fue el papa de la época del nacimiento, digamos así, de Lutero, que es el que vamos a hablar en el periodo siguiente. Buscó librar a Italia del yugo extranjero, hizo un concordato con Francia que abolía la pragmática sanción, esa pragmática que decía que una especie ya de principios de galicanismo, que el gobierno civil tiene derecho de elegir, o por lo menos de dar los nombres de los obispos, que los abates puedan ser elegidos por el mismo monasterio o los obispos por el capítulo de la catedral. Lo que llegó a concordato León X es que el rey elegía el obispo, una persona, y la Santa Sede que tenía que dar la aprobación. Terminó el quinto concilio de Letrán, que había empezado Julio II, pero fue, ese sí, demasiado apasionado defensor de las artes y de las letras. Protegió muchísimo a los humanistas de ese periodo, fueron buenos o no. Y era un papa moralmente muy malo también, León X. Bien, acá terminamos. Recuerden que hacemos en esas clases, tomamos un periodo, ahora estamos hablando de 1303 a 1517, hablamos de los hechos, después de las herejías y errores de ese periodo de la literatura, y después de la vida interna de la iglesia. Con ese resumen de los papas terminamos los hechos de ese periodo. Y hoy vamos a hablar también, porque no es muy largo, de los errores de ese periodo. Dos principales, nacidos de dos personajes que fueron precursores del protestantismo. Wycliffe. Algunos escriben con Y, otros con I acá. Hay variables. Y Quadus. Ese es un inglés. Y es un eslavo de Bohemia. Juan Wycliffe nació en el 1324 y murió en el año 1384 en Yorkshire, Inglaterra. Estudió en Oxford, la famosa universidad de Inglaterra. En 1361, por los documentos se ve que él consiguió la parroquia de Finningham, donde se deduce ya que era sacerdote en el 1361. Pero estuvo un poco en esa parroquia y volvió a hacer los estudios en Oxford para recibir el doctorado. Lo recibe en el año 1372. En el periodo que estuvo él, del papado de Aviñón, que los papas estaban fuera de Roma y estaban residentes en Aviñón, hizo muchos ataques a la autoridad pontificia, especialmente porque, ¿se acuerda que yo decía que los papas, como no tenían los ingresos de Roma, de Italia, que estaban en rebelión, tuvieron que aumentar los impuestos para sostener las órdenes mendicantes, las obras de San Pedro y todo el gasto de la corte pontificia también? Entonces, al subir los impuestos, ganó el descontento de los reyes cristianos. Y en el 1365, el rey de Inglaterra, Eduardo III, rehusó pagar los impuestos a la Santa Sede, que era debido como feudo. Cuando el rey se ponía como, me olvidé la palabra que se usaba en el periodo, como súbdito de la Santa Sede, también pagaba los impuestos como si fuera feudo del Papa. Y Eduardo III rehusó pagar los impuestos que ya eran de época de Juan Sin Tierra, el rey de Inglaterra. Y Juan Wycliffe quedó en esa discusión entre el rey Eduardo III y el Papa, quedó del lado del rey. Y con eso, claro, ganó los privilegios de la corte, recibió el título de profesor de Oxford y un curato más importante que el de Finningham, el de Luther Worth.
Y uno va a ver eso después en Lutero, y esos dos son precursores de Lutero, que la rebelión protestante solo tuvo el suceso que tuvo porque fue una rebelión aliada a los poderes políticos. No fue porque Lutero era una excelente persona y todos le admiraban, que excelente, no, era una basura, no porque era Lutero, pero estaba aliado con los poderes políticos. Y por eso la rebelión protestante consiguió tanto. Y aquí uno ve que Wycliffe en el principio solo tuvo suceso por lo mismo, porque apoyó al rey en esa discusión contra el Papa. Y ahí empezó Wycliffe, toda su locura, que era bien chifrado, Wycliffe pobre. Primero empezó a atacar no solo los impuestos que hacía la iglesia, sino el mismo hecho de la iglesia tener bienes en su posesión, que es, no sé si se acuerdan, hablamos de los fratricelli. Es un poco lo que ellos decían también, que la iglesia no tiene derecho a tener posesión temporal, debe preocuparse solo con lo espiritual. Bien, los sacerdotes necesitan comer, las órdenes necesitan pagar las cosas, los hospitales y todo lo demás. Es un error eso. Pero él empezó a atacar los bienes eclesiásticos, atacar las mismas órdenes mendicantes, las propiedades monásticas, y decía que los príncipes civiles, los reyes, tienen derecho de tomar bienes eclesiásticos mal usados. Entonces, no sé, si en la teoría de Wycliffe, ¿no? Si yo no aprovecho mucho ese salón, Duque puede llegar acá y tomar posesión de él, porque no fue aprovechado bien por la iglesia. Más o menos un ejemplo práctico, ¿no? Y fundó una congregación de los curas pobres, los llamados lollardos. Y con esos ataques a la Santa Sede, con ese derecho que él teorizaba, de que los príncipes pueden tomar bienes eclesiásticos mal usados, claro, se agradó mucho más a los reyes, al rey Eduardo III, y va a ganar mucho más privilegios en la corte. Y después siguió Wycliffe otros errores que ustedes van a ver cómo huele Lutero acá. La Sagrada Escritura es la única regla de la fe. Claro, si yo ataco a la iglesia como autoridad, como magisterio, ¿cuál es la regla para seguir la recta doctrina? Es la Sagrada Escritura solamente. Es falso. La iglesia es la intérprete oficial de la Sagrada Escritura. Pero él empieza ya con ese principio que después Lutero va a tomar, de que la Sagrada Escritura es la única regla de la fe, que cada individuo debe interpretar por sí mismo. ¿No ven ustedes hoy los protestantes y muchos de los carismáticos, infelizmente, abrir la Sagrada Escritura, hacer una interpretación? No tiene nada que ver, pero es el Espíritu Santo que me inspiró. Y el Espíritu Santo inspira millones de iglesitas protestantes con errores distintos. Bien, ya Wycliffe defendía ese principio, que cada uno debe interpretar la Sagrada Escritura por sí mismo. Después, un error muy peligroso, él defendía que la legitimidad del poder civil o religioso depende del estado de gracia. Ese es un error que ya estuvo en la época de San Agustín con los donatistas. En la clase, no sé, séptima de ese curso hablamos algo del donatismo, no sé si es séptima, no, pero en un momento hablamos. ¿Por qué es grave ese error? Porque dice que solo mi poder como rey o mi poder como religioso depende si yo estoy en estado de gracia. Es decir, que si yo peco mortalmente, los sacramentos que yo doy son inválidos. Que sería terrible. Imagínense ustedes tener que entrar en el confesionario y preguntar antes: Padre, ¿usted está en estado de gracia? Sí, bueno, entonces me voy a confesar. O ir a asistir a una misa y preguntar para el Padre: ¿usted tiene un pecado o está bien para asistir a la misa? Porque si no, es inválido, ¿no? O peor no, pero también decir al rey: cometió un pecado mortal, entonces no es más del rey. ¿Y ahí qué hacemos? Eso es una confusión y no es así. El poder que da nuestro Señor para el sacerdote no depende de si él está o no en estado de gracia, ¿sí? No es un poder personal, es un poder para los demás, es un poder público. Entonces, aunque Dios no lo quiera, pero aunque el sacerdote esté en pecado mortal, si celebra la misa, celebra, consagra válidamente. Aunque confiese estando él en pecado mortal, absuelve válidamente. Porque el poder no es de él, no depende de él como persona particular, no depende de su santificación, depende de su poder público que recibió en la ordenación y la jurisdicción de lo mismo. Entonces, es un error muy, muy peligroso. Parece una tontería. Depende del estado de gracia. Sí, pero es terrible eso, porque yo tengo que saber después si está o no está en estado de gracia para saber si fue válido. Imagínense un obispo, ordenó un sacerdote. Y si estaba pecado mortal, entonces no ordenó, entonces era inválido.
Entonces, sacerdote no es sacerdote. Entonces, todo lo que hace ese sacerdote es inválido. Es un error terrible. Dijo también que la iglesia está compuesta solo de los predestinados. Es decir, que solo los que se salvarán hacen parte de la iglesia. Pero uno podría poner la parábola de la cizaña, por ejemplo, de nuestro Señor. Que el Señor del campo dejó crecer el trigo y la cizaña, representando justamente la iglesia. Los malos también están adentro de la iglesia. Y aunque hay personas que están adentro de la iglesia, que no se van a salvar, infelizmente se van a condenar, hacen parte de la iglesia visible. Él decía que no, que los verdaderos miembros de la iglesia son solo los que se van a salvar. Después, en el año 1380, Wycliffe negó el dogma de la transustanciación, es decir, que el pan se convertía en cuerpo de nuestro Señor, en las palabras del sacerdote. Pero ese error le fue muy mal, porque la corte le abandonó. Como error tan grave, la corte se alejó de él. Después siguió atacando los sacramentos de la penitencia, se burló de las indulgencias, recuerda Lutero, del culto de las imágenes y de los santos. Es la doctrina luterana en germen acá. Las proposiciones de Wycliffe fueron condenadas en el 1382 por dos concilios ingleses en Londres y Oxford. Cuando fue condenado, él se retiró a su curato de Lutherworth, porque la condenación no fue formal. No es que fue condenado Wycliffe como hereje, fueron condenados algunas de sus tesis en general. Entonces, como él no fue condenado como persona particular, podría seguir en su curato en ese momento todavía. Entonces él se retiró a ese curato, tradujo la Biblia y murió en el año 1384, 2 años después de la condena de sus tesis. Pero después, en el 1415, ese concilio ya universal de Constanza condenó 45 artículos de su doctrina y además ordenó quemar sus obras. Ahí ya era una condena formal de Wycliffe, pero ya estaba muerto. Ese fue Juan Wycliffe, uno de los precursores del protestantismo. Y otro fue Juan Hus, que nació en Villoro de Huisenets, en Bohemia. Entró en el estado eclesiástico Juan Hus para huir del hambre, eso es él mismo que cuenta en sus memorias, y fue ordenado sacerdote en el año 1400. En el 1402 recibió del rey Wenceslao de Bohemia el cargo de predicador en la iglesia de Bethlehem, donde multitudes le oían. Incluso la reina, la esposa de Wenceslao, la reina Sofía, le eligió a Juan Hus como confesor, para ver que ya tenía el aprecio de la corte también. ¿Y qué pasó? En ese periodo, Inglaterra y Bohemia estaban en relaciones diplomáticas, porque Ricardo II de Inglaterra se había casado con Ana de Bohemia. Entonces había relaciones diplomáticas entre los dos países, y por eso uno de los discípulos de Juan Hus, Jerónimo de Praga, trajo de Oxford, porque él fue estudiar en Oxford por eso las relaciones diplomáticas, trajo de Oxford de Inglaterra los escritos de Wycliffe para Juan Hus. Y eso fue la ruina del pobre, porque él se apasionó por las doctrinas de Wycliffe, las wyclifistas, y empezó a predicarlas. Solo no negó la transustanciación, como no estuvo. El error que alejó a Wycliffe de la corte fue el único que no profesó Juan Hus. Qué casualidad, ¿no? El problema es que en Bohemia había muchos desórdenes en el clero también, y eso favorecía la herejía, porque una persona con aparente santidad, como Juan Hus, empieza a predicar una doctrina que va contra los abusos del clero y mezclar con eso errores contra la doctrina, pero que va contra un problema claro que todos están viendo. Claro, recibe mucha acogida del pueblo, y así fue. En 1403, la Universidad de Praga condenó 45 proposiciones de Wycliffe que defendían los checos. En 1409, Roma, por el apelo del obispo de Praga, Svinko, prohibió la enseñanza de las tesis de Wycliffe, que estaban ganando mucha popularidad por la predicación de Juan Hus. Pero el rey Wenceslao de Bohemia, si no me equivoco el emperador también, si ya no era, iba a ser después,
rehusó la obediencia, y como rehusó la obediencia al Papa, aceptó, en esa época estaba el concilio de Pisa, ese concilio que estaba intentando resolver el tema de la crisis de los 3 papas y condenando al Papa. Un concilio falso, conciliábulo, pero el rey Wenceslao, como negó la obediencia al Papa verdadero, aceptó el concilio de Pisa. A ver, 1409, ¿quién estaba ahí de Papa? Alejandro VI, justamente. No, perdón. Ay, no tengo acá, no tengo los papas anteriores. ¿Y qué hizo el rey Wenceslao? Como rehusó la obediencia al Papa, aceptó el concilio de Pisa, empezó a favorecer en la Universidad de Praga todos los que estaban a favor de las tesis de Wycliffe y de Juan Hus. En el 1411, el Papa Roma excomulga a Juan Hus y pone Praga en entredicho. Recuerda que hablé en la clase pasada, el entredicho es la prohibición de determinado territorio de dar los sacramentos. Salvo que una persona estuviera por morir, en caso de necesidad grave, se podía dar los sacramentos. Si no, no se podía rezar misa, no se podía confesar, no se podía hacer matrimonio. Poner una ciudad en entredicho era una cosa terrible. Y el Papa, como se estaba efervesciendo en Praga las doctrinas de Juan Hus, excomulgó a Juan Hus y puso Praga en entredicho. Es decir, no puede recibir los sacramentos salvo caso de necesidad. Acá Lutero otra vez. ¿Qué hizo Juan Hus? No aceptó la excomunión y en plaza pública quemó la bula papal. Entonces va a Lutero hacer lo mismo. Y además levantó el pueblo contra el Papa. Hubo una pelea muy grande porque el obispo de Praga era católico y era bueno, pero Juan Hus estaba predicando y era malo, y el rey estaba más bien a favor de Juan Hus. Hubo guerras civiles ahí, y 3 partidarios de Juan Hus fueron encarcelados y después condenados a la muerte. Y eso generó una rebelión terrible en Praga. El rey Wenceslao, que a principio estaba a favor de Juan Hus, pero viendo la guerra civil, a principio quedó alejado de la situación, no quiso decidir, pero en 1412, como la cosa quedaba muy fea, decidió desterrar a Juan Hus de Praga para calmar un poco la rebelión, y Juan se retiró a escribir y predicar en las aldeas contra el Papa, claro. Pero en 1414 se abrió el concilio de Constanza para resolver el tema del cisma griego, no sé si se acuerdan. Y Juan Hus decidió presentarse en el concilio para defender sus tesis. Y con eso consiguió un salvoconducto del emperador en la época, Segismundo. El salvoconducto era para el viaje, digamos, que nadie le pudiera atrapar, aunque estaba excomulgado, que nadie le pudiera hacer daño durante el viaje. Pero Juan Hus presentó sus tesis al concilio, y el concilio en 1415 declaró que 30 proposiciones de su tratado de Iglesia eran heréticas. Pidieron a Juan que se retratase, incluso obligaron a quemar sus obras para ver si se retrataba. No quiso. Entonces hicieron una ceremonia que es muy terrible, que es una ceremonia llamada degradación, que es, digamos, él nunca va a dejar de ser sacerdote, fue ordenado y ya está, pero es una deposición de los derechos sacerdotales, digamos, no puede más ejercer su sacerdocio. Y es horrible esta ceremonia. De hecho, no sé si pasó con Juan Hus, pero le lijan las manos como haciendo señal de que pierde como si perdiera la unción sacerdotal, que no se pierde. Pero le hacen de poner los ornamentos en plaza, dentro de la iglesia, va quitando la casulla, va quitando la estola, le van quitando todo, para decir, ese sacerdote públicamente no puede más ejercer sus funciones. Es horrible esta ceremonia. Y además, como no se retrató, fue relajado el brazo secular y murió en el cadalso el 6 de julio de 1415. Año siguiente, 1416, su discípulo Jerónimo de Praga, el que trajo las obras de Oxford, también fue condenado a muerte por no querer retratarse de las doctrinas heréticas. Pero ¿qué pasó? Eso no resolvió el problema. Porque en Praga, cuando descubrieron que el gurú del movimiento fue asesinado, empezó una rebelión más terrible todavía. Y esa rebelión, de hecho, tomó como bandera el cáliz de la misa, como símbolo. ¿Por qué?
Porque Juan Hus defendía que la comunión debería ser en dos especies. Ahí lo tengo por ahí. Debería ser en el cuerpo y la sangre, tendría que ser. Y presentaron ese pedido al Concilio de Constancia. El Concilio de Constancia dijo que no, porque sería atacar el dogma de la transubstanciación, que nuestro Señor está entero, en el cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el cuerpo y en la sangre también. Entonces, la comunión en dos especies no es necesaria. Yo comulgando solo el cuerpo, estoy comulgando a nuestro Señor con su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad, todo. No hace falta la comunión con la sangre. No es que es mala, pero en ese caso, con esa intención de dudar, digamos así, como era el caso de Juan Hus y también de Wycliffe, de dudar de la transubstanciación, diciendo que yo tengo que comulgar en dos especies para tener efecto la comunión, claro, el concilio le negó. Pero ellos tomaron, claro, los husitas, los partidarios de Juan Hus, la manera de ellos era un cáliz. Una pregunta, yo aquí a como líder del parece colocar la hostia de la una. Sí, pero no también. ¿Por qué se da la comunión solo en el cuerpo? No es porque no se amada dar la comunión en la sangre, pero es mucho más práctico, y por eso decidió la iglesia dar la comunión en el cuerpo, que es mucho más fácil tener un accidente dando la comunión con la sangre que con el cuerpo. Entonces, como está nuestro Señor entero en ambos, es mucho más práctico, digamos así, dar la comunión sobre el cuerpo. Salvo que una persona, por ejemplo, hay personas que tienen una enfermedad que no tienen tolerancia al gluten. Para esas personas en particular, una persona del seminario, se da la comunión con la sangre, porque no pueden comer, no pueden comulgar con el cuerpo. Pero son casos particulares. Porque imagínense si ya da la comunión con el cuerpo, el sacerdote ya está temblando, porque para que no ocurra ningún accidente, con la sangre peor. Porque imagínense, dar un poquito de sangre para cada uno tomar, más complicado. Entonces, por la practicidad. Y en el modernismo no ve mucho que dan la comunión en dos especies. Huele a costumbre protestante. Huele a dudas un poco sobre la transubstanciación. Tal vez no en ese sacerdote en particular, pero la doctrina que está por detrás es un poco eso. Que como es una cena, entonces en la cena uno no solo come, sino bebe también. Entonces la doctrina modernista mezcla un poco. No digo que sea una herejía en general, pero el espíritu que está por detrás sí. Porque hay iglesias católicas de rito oriental que son buenas y verdaderas y dan la comunión en dos especies. No es un pecado eso. Pero el rito romano eligió por practicidad eso, y en el modernismo uno ve que es más que huele un poco al espíritu protestante. Como es un banquete, yo doy la comunión cuerpo y sangre, y ya no hablo tanto de presencia real, y no tengo tanto miedo de los accidentes, porque pienso la Eucaristía como una especie de pan bendito, y no como la presencia de nuestro Señor Jesucristo todo entero. Entonces, es peligroso lo que hacen hoy los modernos. ¿Dónde paré? Bien. Cuando llegó la negativa del concilio de que no se podía dar la comunión en dos especies, los husitas, los partidarios de Juan Hus, hicieron una procesión en Praga llamada la procesión del cáliz, invadieron la casa municipal y echaron por la ventana 7 partidarios de la doctrina católica. Los mataron. De hecho, ese episodio se llama la defenestración de Praga. Fenestra en latín es la ventana. Defenestración es echar por la ventana. Además, los husitas saquearon iglesias, conventos, se apoderaron del rey que murió de miedo por temor en el año 1419. Pero siguió la guerra, siguió las devastaciones. Ahí empezó una rebelión. Y empezó una rebelión de los husitas, ya no era solo un tema de doctrina, era un tema político ya por detrás. Y empezaron a destruir todo en Praga, fue un desastre. De hecho, Martín V, el papa de la época, intentó organizar una cruzada contra los husitas, pero no tuvo suceso. Los jefes husitas, especialmente dos, Juan de Cisca y Procopio del Calvo, rechazaron 5 embestidas de los alemanes católicos que estaban intentando terminar con esa guerra, con esa rebelión. En esa época los alemanes eran los defensores de la doctrina verdadera, ¿no?
Y la guerra, claro, por ese intento de cruzada alemana contra los de Praga, los eslavos, se hizo ahora ya no una guerra de religión, sino una guerra de razas, una lucha entre eslavos y alemanes. Y los husitas, como iban ganando batallas, devastaron no solo la Bohemia, sino también lo que está más cerca ahí de Alemania, Sajonia, Brandeburgo, Franconia y Hungría. Pero como estaban devastando todo, y estaba una guerra horrible, una guerra civil horrible, en el año 1433 se entraron en tratativas de acuerdo y el emperador Segismundo mandó algunos enviados para intentar un acuerdo al concilio de esa época de Basilea. El concilio no resolvió la cuestión, pero envió 2 legados a Praga que hicieron un acuerdo de paz que se llamó la Compactata de Praga. La mayoría de los husitas de la guerra aceptaron el concordato, pero había unos más radicales, que no ven todas las rebeliones, están los más moderados y los radicales, que son, en el comunismo especialmente, son los que son asesinados primero y después por el movimiento mismo. Y los más radicales de los husitas, llamados taboristas, no aceptaron, pero claro, ahora se armó una guerra entre los radicales y los católicos y husitas moderados, digamos así, que se habían aceptado el acuerdo y aceptado la sana doctrina. Entonces, los radicales fueron diezmados. La batalla terminó en el año 1434. Y ahí termina, en ese año 1434, esa terrible guerra husita, del 1419 hasta acá. Y para terminar, ya termino acá, solo para citar otros precursores de la Reforma Protestante, además de Wycliffe y Hus. Juan Goch, en Holanda, los Países Bajos, que murió en el año 1475, y solo admitía como regla de fe las escrituras, como usted. Y Juan Wessel, que murió en el año 1481, luchó contra las indulgencias, contra el primado del Papa y contra el sacramento de la extremunción. Y otros laicos, digamos, también que lucharon contra el papado en general, contra la autoridad pontificia. El más famoso de ellos de la época, Jerónimo Savonarola, que vivió del 1452 al 1490. Y para encerrar solo los exponentes de la literatura que me voy a comentar en tres ramas del periodo. La famosa escolástica. La escolástica tuvo su apogeo con Santo Tomás, y es el doctor común de la iglesia. Pero acá, dentro del nombre escolástica, hay algunos pensadores que ya no tienen una doctrina tan pura y tan buena como Santo Tomás. La mística, que tuvo, no sé si su apogeo, pero un periodo brillante en esa época. Y el humanismo, que ya es malo, que es la doctrina del renacimiento, digamos así, el culto del hombre. Meche Padre Calderón tiene un libro muy bueno sobre el Concilio Vaticano II que se llama Prometeo, la religión del hombre, y explica que el Concilio Vaticano II puede ser tenido como un nuevo humanismo, digamos, un renacimiento del humanismo, o un nuevo modo de hacer humanismo. La escolástica tuvo una discusión entre el tomismo, la doctrina de Santo Tomás, y la doctrina de Juan Duns Scoto, el escotismo, principalmente en 2 temas. Primero, en el tema de la justificación, que Santo Tomás, incluso la primera gracia, la gracia de la conversión, por ejemplo, Santo Tomás va a decir que es gracia de Dios y que yo no puedo merecer la gracia de la justificación. Los escotistas no van a decir lo contrario, pero dicen que tiene una voluntad del hombre que dispone a la gracia, que es un poco de pelagianismo, esa herejía que hemos hablado hace mucho, que quiere dar un poco más de énfasis a la libertad del hombre. No me voy a meter un poco en la discusión, pero ahí estaba una pelea bastante grande. Y sobre el tema de la Inmaculada Concepción, que acá es interesante porque Santo Tomás no era a favor de la Inmaculada Concepción, y Duns Scoto era. Porque Santo Tomás decía, todos los méritos que uno puede tener para librarse del pecado vienen del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Como la Virgen nació antes, aunque no tuviera ningún pecado, ¿no? Santo Tomás dice que la Virgen tenía pecado, Santa Inmaculada, no, Inmaculada no
no había nacido sin el pecado original. Entonces, puede ser purificada en el seno materno. Santo Tomás nos deja muy clara la cosa, pero no defiende la Inmaculada Concepción porque dice eso solo puede ser después de la cruz de nuestro Señor, que una persona nazca totalmente inmaculada. Lo que no es verdad. Lo que pasó, y es lo que defendía en ese caso la buena doctrina de Don Ciscoto, era que la Virgen fue preservada del pecado original totalmente inmaculada en previsión de los méritos de nuestro Señor, por antelación, digamos así. Santo Tomás decía, no puede ser porque la cruz vino después, pero Don Ciscoto decía, como conveniencia, como es la madre del Salvador, en previsión de los méritos de nuestro Señor, ella fue preservada totalmente del pecado original, que es la doctrina católica. Entonces Santo Tomás es un hereje. ¿Por qué ustedes hablan tanto de Santo Tomás? No, la Inmaculada Concepción fue definida 400 años después, en 1854. Entonces no era doctrina católica. Si hubiera sido definida la doctrina católica, seguramente Santo Tomás iba a decir, claro, yo defiendo la Inmaculada Concepción. Pero era un tema todavía en esa época en discusión. No es un tema en discusión, que él más bien era partidario de no, de la Inmaculada Concepción no. Y San Bernardo, el citarista de la Virgen, también parece que no era a favor de la Inmaculada Concepción. Pero después, claro, cuando el Papa definió, ya está. Ahí es la doctrina católica y quien no cree se condena. El Papa Pío IX, que definió el 1954. Padre, ¿Sabe por qué no lo escucho? dice que todavía no lo quita el bautismo, ¿cierto? Claro, nosotros sí. Pero la Virgen fue preservada del pecado original. Y San Juan Bautista fue purificado en el seno materno, justamente el día de la visitación. Los pensadores de la escolástica, Guillermo de Ockham, que no era bueno, y murió en 1347, era partidario del nominalismo. ¿Se acuerdan que hablamos de esa oposición entre conceptualismo, nominalismo y el realismo? El realismo de Santo Tomás, que dice que las cosas tienen una esencia particular, eso es un marcador, eso es un reloj, y yo conozco esa esencia que está en las cosas. El nominalismo dice que no, que eso es só un nombre que yo doy a las cosas, que las cosas son todas indiferentes a la esencia, a una esencia particular. No, es simplemente un nombre del reloj. No me voy a meter acá, si quieren asistir a la clase anterior, no sé qué clase era, pero es un error. Las cosas tienen una esencia, son una cosa, y yo conozco eso, y esa es justamente la teoría del conocimiento verdadero. El nominalismo dice, no, son todos nombres. No más que nombre, porque yo quise llamar eso mesa, pero si yo quiero llamar eso reloj, no cambia nada, es solo un nombre que estoy dando yo. No, cuando yo digo mesa, yo digo una esencia de una cosa, que tiene 3 o 4 patas, eso no importa, pero tiene una existencia, de una esencia de ser alguna cosa y no es un avión, por ejemplo, no sé, pero no me voy a meter acá, que es complicado eso. Otro pensador de la escolástica, Pedro Daimi, que murió en 1420. La mística, que en ese periodo tuvo un crecimiento muy grande, los pensadores más importantes, el famoso maestro Eckhart, que hoy ha resucitado por el modernismo, pero que cayó en errores horribles, tenía una doctrina interesante, tesis interesantes al principio, pero después cayó en un panteísmo horrible, es decir, que la criatura es nada, entonces todo acaba siendo Dios. El panteísmo es esa doctrina que dice que todas las cosas son como si fueran, entre comillas, trozos de la divinidad, que la divinidad está en todo. Que esa mesa es una partícula de Dios, digamos así, que es el apagador, ese reloj también son partículas de Dios. Ese pensador Eckhart acabó cayendo en ese error. Juan Taulero también, que tiene textos muy hermosos de mística, murió en el 1361. Enrique Suso, que es beato, pero no sé si su beatificación es moderna o no. Entonces, pongamos acá solo Enrique Suso, murió en el 1366. Esa sí canonizada, Santa Catarina de Siena, otra exponente de la mística, que murió en 1380, Santa Brígida de Suecia, Santa Catarina de Suecia, Santa Catarina de Génova, que tiene un tratado hermoso sobre el purgatorio. Juan Gerson también es un exponente de la mística, pero estuvo a favor de la teoría conciliarista, de ese error. Tiene buenos textos católicos, pero estuvo a favor de la teoría conciliarista. Y Tomás de Kempis. ¿Qué libro escribió Tomás de Kempis? El más famoso. La imitación de Cristo. La imitación de Cristo. Es de esa época también, Tomás de Kempis. Que es un hermoso libro para quien quiere meditar o leer la imitación de Cristo. Y del humanismo, que ya es malo. En ese periodo
los autores principales, especialmente en Italia. Los autores principales de ese periodo, Petrarca, que digamos así es el fundador del humanismo y de ese periodo del Renacimiento, murió en el año 1374. Dante Alighieri. ¿Quién escribió Dante Alighieri? La Divina Comedia, que él la verdad llamó solo Comedia, después le pusieron el nombre de la Divina Comedia, que es un hermoso libro. No es, no es doctrina católica, digamos así, no es un libro de doctrina, es literatura, pero es hermoso. Él hace un viaje entre el infierno, el purgatorio y el cielo, que es muy bonito. Boccaccio, que es una porquería de un autor, tiene un libro que se llama El Decamerón, que es una basura moral. Juan Pico de la Mirandola, que murió en el año 1494, y Erasmo de Rotterdam, que murió en 1536. Son autores humanistas, pero esos ya son malos. Está Dante Alighieri, pero si usted va a buscar la política de Dante Alighieri, ya es mala también, es liberal, es humanista. Pero la comedia es lo que se salva de ese periodo, la Divina Comedia. Bien, y acá terminamos. Hablamos de los hechos, terminamos los hechos, hablamos de los errores de ese periodo, y para terminar, pero eso va a ser después de agosto, la vida interna de la iglesia. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. Parece muy bien. Voy hablando rápido porque yo preparo demasiadas cosas para poco tiempo. Tengo que preparar menos cosas. A ver, una pregunta. Juan Wycliffe era sacerdote, ¿no? Obviamente los dos sacerdote. eran eclesiásticos. Sí, sacerdote. Sí. Que es más triste, pero es por eso que tuvo también la fama que tuvo. Bien, entonces, agosto no hay clases. Estoy yo en vacaciones y ustedes también están en vacaciones de mí. Si Dios quiere, volvemos en septiembre. No sé cuándo vamos a anunciar por ahí, pero ahí para hablar de la vida interna de la iglesia. Y después, ahí empezamos a hablar de un tema que va a tomar mucho tiempo, creo, que es el protestantismo. Que es, de hecho, ese periodo, ¿por qué terminamos ese periodo de 1517? Porque es el año de la publicación de las famosas tesis de Lutero. Y ahí vamos a hablar del protestantismo y hablar muy bien de Lutero, un excelente santo, una espiritualidad impresionante. Hoy en día es triste, ¿no? Hoy en día se alaba Lutero, ¿no? Pero vamos a hablar de eso después. Bien, rezamos una Ave María para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por en nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.